Ok, bueno, buenas. Mi nombre es José Vargas. Yo pues, soy gastro pues, en Nicoya. Yo creo que la gran mayoría me conocen. Eh, Me invitaron a participar en este módulo y me pusieron el siguiente tema, que es enfermedades relacionadas a IgG4. Voy a apagar la cámara nada más. Ok. Para mí este es un tema fascinante y de medicina interna, porque realmente es un tema de medicina interna y reuma. Es de los que más me gusta. Y cuando doy una charla sobre esto, siempre le pongo el gran imitador, porque al igual que la tuberculosis y la enfermedad de Castleman, pues de ahí, son gran imitadores de otro montón de enfermedades. Si vemos, esta es como la línea de historia de esta enfermedad. En 2001 fue donde la primera vez se describió la asociación entre la IgG4 y un tipo de pancreatitis esclerosante. 2003 fue cuando se le dio el nombre a enfermedades relacionadas a IgG4. 2012 aparecen los primeros sets de diagnósticos, criterios diagnósticos histológicos y unos criterios diagnósticos propiamente dichos. 2015 se hace el primer consenso de manejo y tratamiento y se hace el primer estudio de rituximab. Y para el 2019, tanto la ACR y el EULAR pues ponen unos criterios diagnósticos y describen diferentes fenotipos. Entonces, realmente es una enfermedad nueva, tiene 20 años y para una enfermedad de medicina tener 20 años es casi un bebé, un prematuro, ¿verdad? Es algo muy, muy nuevo. Este fue el artículo publicado en New England en el 2001 por el doctor Kiyosawa, donde él vio una serie de casos de pacientes con una pancreatitis esclerosante y le llamaba mucho la atención de que tenían infiltración por ese tipo de inmunoglobulina, que era la IgG4, y que el páncreas mostraba pues unos hallazgos imagenológicos pues característicos. Posteriormente se fue viendo que no solo afectaba eh, el páncreas, ¿verdad? En ese momento se llamó pancreatitis esclerosante o pancreatitis autoinmune, pero se vio que también aparecía en una gran cantidad de órganos diferentes al páncreas. Y eso fue cuando se le llamó enfermedad relacionada a IgG4. Eh, si vemos, digamos, antes de ponerles esa relación a la IgG4, cada una de las enfermedades tenía su propio nombre, digamos, como la fibrosis, la periortitis, que es la enfermedad de Ormond, la pancreatitis autoinmune, el tumor de Kuttner o el síndrome de Mikulicz. Algo importante saber en esta patología es que es muy grande. Yo le llamo que es una afección de amplio espectro. Puede afectar desde las meninges, las glándulas lacrimales, los músculos extraoculares, las glándulas salivarias mayores, la tiroides, tiroiditis de Reidel, puede del páncreas, pues, que es algo clásico. A nivel de los pulmones puede dar masas, lesiones, aquellos pacientes que se recuerdan como una granulomatosis más poliangiitis, afección de la vía biliar, afección renal, aorta, aneurismas, engrosamiento y pues retroperitoneo, que son hallazgos frecuentes. Si bien los hallazgos o las partes más afectadas que siempre nos tienen que como que dar una luz, prender el bombillo, por decirlo así, son glándulas lacrimales, las glándulas salivares mayores, páncreas, retroperitoneo y yo aquí le agregaría siempre la vía biliar. Desde el punto de vista de fisiopatología, es importante recordarlo por lo que se viene a futuro, pero vamos a tener, digamos, un grupo de células B ya activadas que migran al tejido inflamatorio y estas van a promover la activación de las células T, que se van a expandir y se van a diferenciar entre las células T tipo CD4. Estas células van a inducir la apoptosis de las células a las cuales quieren llegar, digamos, y producen estas dos liberan estas dos citoquinas, digámoslo así, perforina y grancina, que a su vez de manera indirecta van a activar también los macrófagos por estas células que ya van a estar apoptóticas. Toda esta activación de esta parte inmune, más que autoinmune, sino que es mediado por inmunidad, va a llegar a producir todos estos factores que son profibróticos, que al fin y al cabo llevan a activar los fibroblastos y generar fibrosis, que es algo característico de esta enfermedad, digamos, el agrandamiento
o los órganos tumefactos con los infiltrados linfocíticos y esa fibrosis que es característica, que es como en remolino estoriforme. Realmente, epidemiología y clínica, realmente uno no se sabe a ciencia cierta. Esta es una enfermedad que, desde mi punto de vista, es subdiagnosticada porque no es fácil. eh, pero se habla que hay una prevalencia entre 5 a 10 por cada 100.000 individuos. Algo llamativo usualmente en estas enfermedades mal llamadas, digamos, en esta mal llamada autoinmune, es que tiene una predominancia en hombres, a diferencia de las otras, que de la gran mayoría que son en mujeres. Realmente no hay un factor de riesgo bien establecido. Se habla básicamente un poco sobre el tabaquismo y tal vez también aquellas personas que han estado expuestas a eh, trabajos en maquilas, en exposición a asbestos y estas cosas. Realmente es importante recordar esto, que estos pacientes no se presenten con un cuadro agudo, sino que su presentación es subaguda crónica. No es frecuente encontrar que estos pacientes tengan síntomas B o síntomas constitucionales o que tengan fiebre. Pueden tener algunos casos de una presentación aguda en los casos del páncreas o en los casos de afección de vía biliar que tengan, que por el efecto en masa que puede generar una lesión pancreática o la estenosis que puede generar una lesión biliar, se presenten de manera aguda por un síndrome colistásico. Pueden aparecer diferentes lesiones o tumores, digámoslo así, en diferentes sitios al mismo tiempo, de manera metacrónica, uno primero y posteriormente otro. Y por definición, y esto es importante recordarlo, la recaída, pues es frecuente, es la regla, casi como en hepatitis autoinmune. Esto a mí me parece un cuadro muy bonito, bueno, un dibujo muy bonito. Se ve un poco ahí como tedioso, pero básicamente resumido es esto. Uno puede describirlo en 4 fenotipos clínicos. Entonces, el fenotipo pancreatobiliar, por lo general, son en hombres para arriba de 50 años y se caracteriza por tener IgG4 elevada y también IgE. El retroperitoneal o aortitis, igual hombres mayores, con la IgG4 que puede estar elevada o normal y reactantes de fase aguda los va a tener pues elevados. La afección de cabeza y cuello por lo general son mujeres jóvenes, menores de 50, entre sus 50, asiáticos y que tienen una historia de atopia y se va a tener la IgG4 elevada. Y la enfermedad, lo que se llama enfermedad Miculix y enfermedad sistémica, justamente hombres mayores, IgG4 va a estar pues elevada. Como algunas imágenes para ir viendo y recordar, digamos, que el fenotipo 1, el pancreato biliar, eh, en esta parte de aquí, vemos un páncreas totalmente normal, delgadito, con un choricito, lobular. En estas otras dos imágenes lo que vemos es un páncreas hematoso, turgente, con pérdida de la lobularidad normal y si somos muy creativos en esta imagen se logra ver un halo hipoecogénico alrededor del páncreas. En esta otra imagen vemos esta parte que el páncreas se ve igual, edematoso, urgente, y a la región de cabeza y cuello, pues se observa lo que es una lesión heterogénea, mal definida, pues sugestivo de una masa. Importante recordar también que la afección biliar, colangitis esclerosante asociada a IgG4, ¿cómo se llama? Se asocia a la afección pancreática hasta en un 80% y puede tener diferentes tipos de presentaciones. Puede afectar tanto la vía biliar intra o extrahepática. En la gran mayoría de veces se ve esta afección de coledo codistal intrapancreático o si no esta otra, que es la que proximal, que tiende a sugerir como un tumor de Klatskin. Igual, imágenes de una colangiografía donde se observa las múltiples zonas de estrecheces y aquí pues múltiples zonas de estrecheces intrahepáticas. Fenotipo 2, que es la parte de aortitis y la parte retroperitoneal. Aquí podemos ver cómo viene aorta con un montón de tejido fibrótico o sí, fibrosis alrededor. Afección también renal. En esta parte vemos como engloba toda la parte de la aorta, e inclusive aquí podemos ver también un poco de hidronefrosis, y en esta otra vemos igual como está afectando la parte de la aorta, pero ya generando la dilatación aneurismática, que es frecuente también en estos casos de enfermedad relacionada por IG4, fenotipo 2. Esto es muy bonito porque ya ahora con la UCR tenemos acceso a PET-CT
Estas son enfermedades metabólicamente activas, entonces esa fibrosis se va a ver muy, muy, muy bien cuando capta con el PET-CT. En este caso, igual ahí de aortitis, vemos todo el tejido fibrótico o la fibrosis que se ve muy bien donde capta. Y estos estudios nos permiten también cómo dar seguimiento pues a los pacientes. La enfermedad de cabeza y cuello, que es una parte a veces que uno se le olvida, pero es frecuente. eh, pues bocios, que es frecuente, digamos, masas en cuello o si no, en la región submandibulares o glándulas salivales, que no es este caso, pero tampoco debemos olvidar la afección de músculos oculares, como que es en estos casos, digamos, vemos como hay un engrosamiento, tumefacción, que es característico en esta enfermedad del músculo recto lateral, que aquí por resonancia se ve igual, un músculo relativamente gordete. Hay alguna gente que dice que la afección del recto lateral es prácticamente característico pues de esta enfermedad. Y no olvidar también esos casos de engrosamiento de las meninges, como podemos ver aquí, lo que se llama paquimeningitis, em, que también se puede ver pues en estos casos, como lo observamos por aquí. Inclusive también aquí en las médulas superiores que puede generar de pues, irritación, pues, datos de meningitis aséptica o inclusive síndromes pues, medulares. Y a veces a uno se le olvida ver esta parte que es la infiltración de las glándulas lacrimales, que uno los ve así ojones, cuántas veces no he visto en un paciente así, no le da importancia. Esto es frecuente encontrarlo. Y el fenotipo 4 que es enfermedad sistémica, que es casi patognomónico o también muy frecuente, que aquí a nivel de las submandibulares, como las vemos realmente aquí como están pues captando. Y no se nos puede olvidar también el pulmón. ¿Cuántas veces hemos visto TACs así de esta forma, como está ahí abajo? Y lo que decimos es, no, no, mira, es una neumonía de focos múltiples. En estos casos vemos ahí cómo está engrosado esto, a nivel de la trama bronquial que se ve súper engrosada, o múltiples lesiones nodulares, o que es metástasis, una neumonía de focos múltiples, o que es fibrosis por un EPIT, o cambios por un EPOC, ¿verdad? Y recordar ya que puede ser también relacionado pues a esta enfermedad. Y en estos últimos casos, igual para recordar la afección que puede tener renal. Vemos ahí cómo están los riñones relativamente afectados con mucha fibrosis. En este artículo igual del 2003, es importante ver también que se describen igual dos fenotipos, dos subtipos, perdón, lo que es un subtipo proliferativo y un subtipo fibrótico. Realmente, desde el punto de vista clínico, y de manejo con dos cosillas un poco diferentes. Digamos, el proliferativo tiende a tener una afección multiorgánica y tiende a tener las IgG4 y IgE elevadas y eosinófilos elevados y por lo general tienden a tener muy buena respuesta a tratamiento. El tipo fibrótico por general tiende a ser solo un órgano, llámese casi solo fibrosis retroperitoneal y tiende a tener la IgG4 de valores normales y la respuesta pues no es la mejor. Esto es importante porque a veces uno tiende a pensar de que si tiene el valor de IgG4 normal, es poco probable que sea una enfermedad por IgG4. Esto lo habíamos iniciado, lo había mencionado inicialmente, pero quiero que no se nos olvide que las partes más afectadas o cuando hay afección de estos diferentes órganos, debe hacerlo a uno pensar en una posible enfermedad relacionada a IgG4. Tracto biliar junto con páncreas, la parte retroperitoneal, la afección renal y la afección de cabeza y cuello, donde la glándula lagrimal y las glándulas salivales. Eso es importantísimo recordar. Esto lo había visto en una charla ahí en DW ya hace años, donde lo tienen en los diferentes clústeres, en los diferentes subtipos, ya sea el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, etcétera, y cada uno de ellos con los diagnósticos diferenciales más probables que uno debería tener. Sin embargo, es importante que en cualquiera de todos esos fenotipos o clústeres que uno pueda meter a los pacientes, siempre, siempre es importante descartar malignidad e infección, que son los dos diagnósticos mucho más frecuentes. Le puedo asegurar que más de alguno hemos visto un caso de esos y uno lo que dice, no, no, puede ser una TB o puede ser un linfoma o bien infectado y no le da antibióticos y no resuelve, no resuelve, no resuelve.
se complican y se mueren y uno nunca sabe qué tuvo al final. Este es un artículo muy bonito del año pasado, donde se hablan del montón de biomarcadores que uno puede tener a nivel sanguíneo para probar el diagnóstico de la enfermedad. Tiene un montón de tablas ahí, vacilonas. Les voy a presentar la que por lo menos tiene un poquitillo más de relevancia para mí. Si quieren leer más, digamos, este man Icarino y ese otro man de la Torre, son reumatólogos, inmunólogos, que son de los que un poquitito, junto con los japoneses, un poquitito más escriben de estas cosillas. Entonces, esto me llamaba mucho la atención. Van a elevar, o sea, estos pacientes tienen a tener hipergamaglobulinemia, pero obviamente casi siempre el subtipo IgG4. Pero hay unos subtipos, hay unos pacientes que la tienen normal. En esos casos, los pacientes el subtipo IgG1 tiende a estar elevado. Importante en esto es que ven que no todos los pacientes van a tener la IgG4 elevada, ¿verdad? Entonces, por lo menos entre un 50 al 90% de los pacientes la van a tener elevada y en teoría, dentro más elevada esté, se puede asociar a mayor carga de enfermedad y puede bajar post-tratamiento. Y el nivel de IgG4 pre-tratamiento puede ser un marcador de poca respuesta o recaída. Interesante, estos pacientes con IgG4 pueden tener también cierto grado de atopia. Entonces, muchos de esos pacientes pueden tener niveles de IgE elevados. Y lo otro importante es que la IgA no va a estar alta, que nos puede también, esos pacientes que tienen un poquitillo de ganglios o fibrosis retroperitoneal, nos puede ayudar a servir de diagnóstico diferencial por enfermedad de Castleman. Entonces, esto, como poco resumen, la elevación de IgG4 varía, de verdad, según los artículos, esto es viejo, pero va a estar elevada en cierto porcentaje de los pacientes. Por lo general, la enfermedad sistémica la va a elevar más que la enfermedad pancreática, el grupo pancreatibular, que es el fenotipo 1, para tener eso presente. Antes se describía la eosinofilia periférica que puede estar hasta un 25% de los pacientes, no se sabe por qué y no tiene relación con atopia. Sin embargo, esto lo menciono, esto era un slide de una clase vieja, pero en los criterios diagnósticos nuevos, la eosinofilia periférica es un diagnóstico de exclusión. Va a existir presencia de elevación de reactantes de fase aguda, esto es importante recordarlo, y va a elevar más BES que PCR, la hipergamaglobulinemia, como dije, van a tener IgE elevadas, elevar los otros subtipos de inmunoglobulinas, como la IG1, y la afección renal, tal como en el lupus, se va a asociar más con el complemento bajo. ¿Qué valores debería utilizar uno de IgG4? Esto es relativo. Desde el 2001 se planteó el valor de corte en 135 o inclusive 270, pero vemos tanto que las variaciones en sensibilidad y especificidad van a cambiar un poco con los valores que uno utilice. Lo que los expertos dicen, por lo menos este man de la Torre, lo que dice es que uno debería utilizar el corte para arriba del valor que uno tenga en laboratorio. Sin embargo, sí es importante que como para tamizar o algo y tiene un poco más de validez, es la relación de la IgG4 con la IgG total, que tenga un corte más de 40, pero eso lo vamos a ver ahorita. Esto recordemos que fue en el 2012, 2013, donde se hace el primer consenso y los primeros criterios diagnósticos integrales. Desde el punto de vista patológico, y eso siempre lo preguntan en el examen, hay varios hallazgos característicos que lo hacen pensar a uno en esto. El primero de ellos es la fibrosis estoriforme, la fibrosis en remolino, que es todo esto, se ve o en rueda dentada, digamos, pero se ve así en ese arremolinado en la pieza histológica. Posterior, el otro cambio característico es el infiltrado linfoplasmocítico, es el infiltrado linfático mononuclear de células plasmáticas, inclusive aquí se ve como que tienden a formar un ganglio linfático. Y obviamente, pues con marcadores de inmunistoquímicos se ve que ese montón de células van a ser, pues, células plasmáticas IgG4 positivas. Otro hallazgo característico, que esto siempre es pregunta, digamos, es eh, la flebitis obliterante, y esto es característico de en vena. Como vemos aquí está la vena, va a estar colapsada por toda la fibrosis que está alrededor y las arterias no se ven afectadas porque recordemos que tienen un poco de pared más gruesa. Y en algunos casos también se ve un infiltrado eosinofílico. Un hallazgo importante que hay que tener en cuenta y recordar en aquellos casos de que tienen la IgG4 normal es la relación de IgG4-IgG, que algunos hablan de que el tejido debería tener más de 10 células IG4 por campo alto de poder, pero esta relación de más de 40 tiene un poquito más de validez.
Otra cosa que no se les puede olvidar, si la biopsia dice que tiene granulomas, que hay neutrófilos o que hay linfocitos monoclonales, esto no es una enfermedad por IgG4. O sea, no puede tener granulomas, no puede tener neutrófilos, ni puede haber policlonalidad en los linfocitos, porque esto nos hablaría de otra patología. Y posteriormente vienen esta parte de los criterios diagnósticos que básicamente son sencillos. Es uno que tenga a la exploración física o clínica se vea donde hay un órgano afectado, o sea, un órgano tumefacto, hematoso, ya sea uno o varios. Que hematológicamente tenga un eje 4 para arriba de 135 y que histopatológicamente tenga el infiltrado linfoplasmocítico y que tenga infiltración por células de IgG4, o sea, más de 10 por campo alto de poder o una relación de IgG4 y IgG más de 40%. Y ahí se describen, ¿verdad? Definitivo, probable y posible. Esto se cambió, ha cambiado un poco, digamos, en 2020. Los japoneses proponen, es básicamente similar, pero proponen esto. Entonces, que tenga el hallazgo clínico radiológico, donde uno o más órgano está afectado, ya sea un órgano que la afección sea local, como un tumor en el páncreas o el páncreas en salchicha, afección generalizada. Importante recordar que un ganglio linfático solo se descarta. Serológico, que la eh, IgG4 esté elevada y el hallazgo patológico que tiene que tener dos de los tres criterios característicos, digamos, el infiltrado linfocítico infiltrado por células plasmáticas, que las células plasmáticas sean IgG4 más de 10 o con relación más de 40 y que la fibrosis sea el patrón típico, ya sea la fibrosis esperiforme y que tenga y genere esa flebitis obliterante. Estos son los criterios japoneses. Estos criterios japoneses tienen una sensibilidad alta, pero una especificidad muy, muy, muy baja, alrededor de un 50%. Lo que le llamo los criterios americanos, que son los que propone la ACR y EULAR, es como una de tres fases, que a mí me parecen, bueno, me parecen tediosos, pero me parecen más importantes, o sea, más bonitos de usar. Tediosos porque es un poco cansado, pero tiene unos criterios de entrada, podría ser esto sí o no, luego criterios de exclusión y luego criterios de inclusión. Este artículo se los puedo pasar ahí, me dicen, o ahí lo pueden bajar, que es sencillo. Esto es 2019, entonces tiene alguna característica clínica o radiológica que, que sea típica de un órgano, sí o no. Entonces, ya sea cualquiera de las otras partes que hemos visto, que el páncreas, que las glándulas salivares, que los ojos, las lacrimales, etcétera. Posteriormente vamos a hacer criterios de exclusión. Entonces, no fiebre, se puede hacer un trial de respuesta con esteroides. Aquí lo único que me llama la atención es la eosinofilia, ¿verdad? Que eso, alguna gente lo mencionaba, otros no. Un hallazgo importante es que no tenga esplenomegalia. A lo que yo he leído de esto, o sea, ningún paciente con enfermedad relacionada por IgG4 ha tenido, pues, tiene el hallazgo de esplenomegalia. Sí, el paciente tiene los criterios de entrada y no tiene ningún criterio de exclusión, nos vamos al tercer paso, que el tercer paso es un poco más grande, es de la inclusión. Entonces tenemos hallazgos histopatológicos, cada uno de estos va a tener un punto, un puntaje. Entonces ahí les vamos a ir viendo, tiene el infiltrado denso, con afolitis reiterativa, tiene los tres, va a 13 puntos. Tiene el nivel de IgG4 no sé, normal, pero para abajo del límite van 4 puntos, etcétera. Entonces uno va chequeando eso y completando, y si después de llegar, descartar, bueno, de entrar a la entrada, los criterios de entrada, los criterios de exclusión y luego los criterios de inclusión con los puntajes nos da más de 20, esto es, nos hace el diagnóstico de una enfermedad relacionada por IgG4. Como dije, estos criterios me parecen muy completos, tediosos, digamos, porque hay que hacer varias cosillas, pero si uno lo ve mentalmente es similar a los otros y es de una manera rápida. Tal vez la parte más bonita es esto, darle un puntaje a cada hallazgo que uno tenga para poder realmente confirmar el diagnóstico. Pero si nos vamos así muy al grano como gastroenterólogos, ¿qué nos interesa a nosotros? Sí, básicamente dos cositas, ¿saben? Hay que ver el paciente con todo, pero probablemente nos vayan a consultar por esas dos cosas. Tiene pancreatitis autoinmune o colangitis esclerosante asociada a IgG4, aunque realmente deberíamos ver glándulas salivares también, porque es parte del sistema digestivo. Pero por estas dos cosillas son las que nos van a comentar mucho más. Entonces, pancreatitis asociada a IgG4, si uno se va al libro, el Reisinger, recordamos que hay dos tipos.
Esta es una diapositiva vieja, una presentación que había hecho cuando era residente, por eso ahí abajo sale todavía impress, pero ya salió hace rato. Pero bueno, la tipo 2 no nos interesa porque no tiene relación con IgG4. La tipo 1, a saber, digamos, es como la enfermedad clásica relacionada a IgG4. Es la enfermedad que tiene ese infiltrado linfoplasmocítico importante, por eso se llama la tipo 1, es la LPSP, usualmente en gente mayor, las células IgG4, y por lo general va a tener afección a otros órganos, llámese órganos biliares en el 80% de los casos. Y recordar que es una enfermedad rara, no es frecuente, y es un tumor, digamos, un tumor de páncreas, una lesión focal que va a tener respuesta a esteroides. En los casos de colangitis esclerosante, siempre es importante descartar, porque aquí el diagnóstico es diferencial, si es una colangitis primaria o secundaria. Si es primaria, esto es una colangitis esclerosante primaria o es relacionada a IgG4. Pero en estas estenosis biliares indeterminadas, como sabemos, y es difícil llegar a un diagnóstico a veces certero. Ahora con la colangioscopía se nos ayuda un poco más, pero siempre es importante descartar isquémica, colangiocarcinoma y HIV. Eh, Estos son los subtipos, como habíamos visto inicialmente, que puedan aparecer en la colangitis esclerosante asociada a IG4. El subtipo 4 es uno de los más frecuentes. 3 y 4 es uno de los más frecuentes. El 4, esto a veces cuando uno hace CEPRE son a veces de los hallazgos, 3 y 4 de los hallazgos más frecuentes que uno puede, bueno, más frecuentes, pero hallazgos frecuentes que uno puede ver en malignidades. Entonces, desde el punto de vista de manejo, y ya casi para ir terminando, recordemos, pero uno, confirmar el diagnóstico. La pregunta que uno siempre tiene que hacer es, ¿esto cáncer, sí o no? Si aún uno tiene la duda, uno puede hacer una prueba de esteroides, por lo general de 2 a 4 semanas. Si esto es relacionado a IG4, debería mejorar, si no, debería quedar igual. Y biopsias, ¿verdad? Eso es importantísimo. Si la biopsia es negativa por cáncer, ver la técnica, si se hizo por ultrasonido, si es una FNA, FNB, etc. El tratamiento, bueno, qué dosis, la respuesta y cómo monitorizamos, y pues el manejo de la recaída. Como en todo en los tratamientos, lo que uno quiere, ¿verdad?, es inducir remisión y mantener esa remisión. Este fue el consenso de los reumatólogos que se había hablado sobre el tratamiento de esta enfermedad. Y después también tenemos esto, que esto es más específico de la parte gastro, para el diagnóstico de pancreatitis autoinmune, digamos, que en estos casos no va a cambiar mucho. Tenemos los criterios HiSCR y estos ICDC, que son los que utilizan más que todo en mayo, que es prácticamente los mismos. Imágenes, los hallazgos serológicos que tengan afección de otros órganos, histología y la respuesta a esteroides, digamos. Esto igual me lo voy a brincar, pero le asocia un nivel de confianza como a cada uno de los hallazgos que uno tenga para poder decir qué tan probable es. Estos son los que vienen en las guías estas del diagnóstico de pancreatitis, pues autoinmune. Que realmente si uno lo pone a pensar, no varía mucho entre los diagnósticos para enfermedad relacionada, ¿verdad? Pero básicamente son los hallazgos que tenga pues en el páncreas, un páncreas grande, gordo, en salchicha, con un anillo posterior y que tenga esas estrecheces largas a nivel pancreático, que no tenga dilatación superior a eso, digamos, a la estrechez, que es un hallazgo sugestivo. Igual, aquí tenemos los diagnósticos para enfermedad relacionada por IG4 a nivel de la vía biliar, es colangitis esclerosante. Básicamente lo mismo. Y recordar que el 80% de esos casos están relacionados a patología pancreática. Algunas imágenes, vemos el páncreas en salchicha, con el anillo hipoecogénico alrededor del páncreas, un páncreas turgente, y aquí vemos realmente una vía biliar totalmente estenótica. Aquí vemos básicamente una tipo 4, tipo 3 creo más bien, con afección del ilio y afección intrahepática. Un artículo viejillo, pero vacilón, donde compararon los hallazgos de imágenes respecto a pancreatitis autoinmune y pancreatitis y adenocarcinoma pancreático. Entonces, si vemos que es la afección difusa del páncreas, el páncreas de salchicha con el halo alrededor, y que la pared biliar, digamos, se ve engrosada, que se me olvidó decirlo, que es un hallazgo frecuente también, masa de páncreas con pared biliar engrosada y IgG4 hasta demostrarse lo contrario. En estos casos vemos que esos hallazgos para diferenciar entre pancreatitis autoinmune y cáncer de páncreas tienen una P realmente significativa.
Esto se los había mencionado inicialmente, pero el punto corte que se utilizaba para pancreatitis autoinmune o enfermedad relacionada por IgG4 era un corte mayor a 135, pero recordémoslos que mayor al límite superior de la normalidad, y si nos vamos a los criterios de 2019, qué tan alto esté, va a tener un cierto puntaje. Recordar que también el aumento no es específico, que se puede ver también en cáncer de páncreas hasta en un 10% de los pacientes. Esto pues ya lo hablamos, que era otros órganos que tenga afectado. Esto es importantísimo, es un articulillo viejo, ya más de 10 años, pero en aquellos casos atípicos en los cuales uno sigue sospechando que puede ser IgG4, no olvidar la papila. Esto fue pacientes, digamos, que sospechaban que tenía eso, se les biopsió la papila y esta se vio infiltrada por IgG4. Entonces, al final terminó haciendo el diagnóstico. Esto es por el doctor Moon. Y como les dije antes, en los pacientes que se sospecha, se puede hacer una prueba con esteroides siempre y cuando se mantenga el paciente, pues un seguimiento. Un trial de 2 semanas con prednisona. Si mejoró, es enfermedad por IgG4. Si no mejoró, pues esto es cáncer. Ya esto cada vez menos frecuente con la aparición de las agujas de FNB. Esto fue hecho con FNA, pero vale la pena tenerlo presente. Eh, a quienes se les da tratamiento, en la buena teoría se les tiene que dar a todos. Todavía hay un punto donde no se sabe si, como la hepatitis inmune, ¿verdad? Si no está inflamado y, no tiene, y tiene cirrosis, si no hay inflamación en la biopsia, no hay necesidad de tratamiento. En estos casos, todavía no sabemos si la fibrosis es reversible o no es reversible. Bueno, entonces, como había dicho, la meta es inducir y mantener. Y hablamos un poquitillo de lo de la fibrosis. Y recordar que la gran mayoría de las veces no se presentan de forma urgente. La primera línea de tratamiento siempre sigue siendo esteroides. Una dosis inicial de prednisona. Esto es europeo por peso. Americanos dan, o japoneses, perdón, dan una dosis fija. La dosis se mantiene, se evalúa a las 2, 4 semanas con niveles de IgG4, ultrasonido, etcétera. Si la terapia se mantiene efectiva, luego se mantiene el seguimiento y se empieza a hacer un descenso gradual. Idealmente 3 a 6 meses para mantener remisión y después, de ahí en adelante, de 6 meses a los 2 años, se debe mantener la dosis mínimamente efectiva. Como aquí vemos, una lesión que marca riquísimo con el PET-CT, que posterior de esteroides totalmente desaparece. Como lo dije al inicio de la charla, la recaída es la regla. El más del 50% van a recaer en entre el segundo y tercer año del tratamiento. Por eso es que los japoneses tienden a mantenerlo un montón de tiempo con el esteroide. ¿Cuáles son predictores de la recaída de la enfermedad? IgG4 alta al diagnóstico y que tenga enfermedad multiorgánica. También hablan de los niveles de IgE elevados. Ahora, en la Mayo Clinic, ellos lo que hacen es esto. Esto me lo había robado de una charla en la AW hace tiempillo, pero ellos dijeron, bueno, lo que hacemos en Amayo es esto, le damos 40 de prednisona por 4 semanas, vemos la respuesta, si respondió, hacemos un tupper de 5 hasta suspender, y por lo general lo mantenían un año. Y obviamente tener en cuenta que si el paciente es diabético, si tiene osteoporosis, hay que jugar un poco con el esteroides con el esteroide, inclusive con la glucosa. En el caso de pancreatitis autoinmune tipo 1, el 99% van a remitir con los esteroides, entonces con la inducción. Pero, como habíamos mencionado, van a tener recurrencia, ya sea que reaparecen los síntomas, ya sea en el páncreas, o puede tener lesiones metacrónicas en otro lado y puede volver a elevar lo que son los niveles de IgG4. En el caso de pancreatitis autoinmune, cuando el páncreas, la afección es focal, perdón, más bien es difusa y tiene afección de los conductos biliares proximales, tienden mayor tasa de recaída. Entonces, ¿cómo manejamos la recaída? ¿Duramos más en bajar los esteroides o los mantenemos por más tiempo o mantenemos con esteroides el paciente de por vida? O utilizamos inmunomoduladores. Entonces, ¿qué eficacia y seguridad tiene cada uno? Esto fue un ensayo randomizado controlado, ya viejillo, pero en el mantenimiento con esteroides en los pacientes con pancreatitis autoinmune. Y pues bueno, ellos se vio que con dosis de mantenimiento de 5 miligramos, pues las recaídas eran mucho menor que con los pacientes en los cuales se suspendía.
Los inmunomoduladores, ya sea prednisona más inmunomodulador o prednisona sola, la diferencia pues no fue significativa utilizando estas dos terapias y no existió una diferencia también significativa en la tasa de recaídas ni en la tasa de sobrevida libre de enfermedad. Y fue en esto que en el 2008, yo no sé si leen bastante de Ultra, siempre este Michael J. Levy, que yo creo que ya falleció, y está este otro Mark Topasian, que siempre sale en muchos artículos de vía biliar. Este fue un paciente que ellos tenían con esclerosis, conejitis esclerosante asociada a IgG4, se le dio todo, nunca resolvió, y dijo, bueno, si fisiopatológicamente hay afección de linfocitos que son CD20, ¿por qué no le damos rituximab? Y paran, resolvió un montón. Entonces, ahí surgió la pregunta que si el rituximab es el santo grial para el manejo de la enfermedad relacionada a IgG4. Fueron los primeros estudios, 12 pacientes que solo se les dio inducción, 10 de esos pacientes con remisión completa, y se siguió a los 10 meses, ninguno tuvo una recaída. Si recaían después de los 10 meses, se les volvía a dar rituximab. Este es otro estudio, igual, 2018, 43% de pacientes. Ellos agarraron 14 pacientes para inducción y el otro se les dio inducción más mantenimiento. Se utilizó dosis ya sea de reuma o dosis de hemato, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estas dos dosis se vio que funcionaba y les daba mantenimiento cada 2 a 6 semanas. Entonces, ellos vieron aquí que cuando se les daba dosis de mantenimiento cada 6 semanas, las tasas de recaída eran mucho menor que con solo inducción. Entonces, si solo se les daba terapia de inducción, la recaída era a la mitad, lo que ya sabemos. Este es un metaanálisis que se publicó en Pancreatology hace 2 años, en el 22, donde realmente muestra que terapias anti-CD20 tienen una respuesta completa, casi el 90% a los 6 meses, pero igual al suspender, digamos que un 25% recaen a los 10 meses de haber suspendido el medicamento, para tener presente. Entonces, esto es de este man de la Torre, que dijo, ¿por qué más bien en vez de dar tratamiento cuando recaiga, no damos una dosis fija cada 6 meses? Para evitar pues la recaída. Obviamente tiene sentido, si todos van a recaer a los 10 meses, ¿por qué no estarle dando dosis fija cada 6 meses para que recaigan? ¿Y qué es lo que él muestra aquí? Digamos, el grupo 1, que solo se les daba tratamiento a las recaídas, tenían montones de recaídas, a diferencia de los del grupo 2, que se les daba terapia de mantenimiento, que tenían pocas recaídas, digamos. Y esto, como hemos visto inicialmente, un diagrama muy similar, pero son el montón de terapias que vienen ahí saliendo para atacar esta enfermedad relacionada a IgG4. Rituximab, yo creo que va a ser una terapia, ya lo es una terapia en la cual se puede tanto de primera línea, no a los que hayan fallado, tanto de inducción y de mantenimiento, obviamente con todos los bemoles que puede tener de inmunosupresión. Este es un slide muy bonito donde están cómo van todos esos medicamentos, fase 1, fase 2, fase 3 o fase 4 que ya andan por ahí, de los diferentes medicamentos para anticuerpos monoclonales para tratar esta enfermedad. Y básicamente son como diagramillas ahí de cómo, flujogramas, de cómo abordar, hacer el diagnóstico o el abordaje, diagnóstico y tratamiento de pancreatitis autoinmune. Aquí no hay nada que no hayamos hablado a lo largo de la charla. Y para terminar, digamos, los 10 mandamientos de la IgG4-RD es que, bueno, recordar que es una enfermedad sistémica y tenemos que sacar a reducir esos 2 años de medicina interna o 4 o los que hayan hecho, tomando en cuenta el COVID, que no solo vamos a enfocarnos en el páncreas y la vía biliar, sino va a ser una enfermedad multisistémica. Es una nomenclatura estandarizada, entonces, aunque los nombres propios son bonitos, hay que Miculix, que Boardman, que esto, que allá, es enfermedad sistémica relacionada a IgG4, listo. Reconocer el espectro es importante, recordemos que puede afectar montones de partes siendo retroperitoneo, vía biliar y páncreas, glándulas salivales, cabeza y cuello, digamos, y lacrimales, los más frecuentes. Usar los criterios diagnósticos establecidos, esos 4 criterios histológicos establecidos en el 2011 y estos criterios diagnósticos de 3 etapas
de la ACR y la EULAR me parecen importantísimos y creo que si sospechamos deberíamos tenerlos a mano en algún momento. No nos olvidemos de la ampoula de Vater que nos puede ayudar al diagnóstico hasta en un 53% de los casos. Démosle esteroides a todos, ahorita, a buenas y primeras. La remisión es alta con los esteroides, la recaída va a ser la regla. Tratemos de evitar el mantenimiento con terapia esteroidal y creo que del punto 6 al punto 9 va a cambiar pronto con el uso del rituximab. Y eso sería lo que traía para ustedes. Voy a pararlo aquí. Ahí les mandé un caso clínico que está bonito para los que creen que esta enfermedad no existe, sí existe. Y el caso clínico me lo facilitó una compañera, Nazaret, que en ese momento era médico internista en el Hospital de Liberia. Entonces, saludos y éxitos. Muchas gracias. Cualquier pregunta o duda, me mandan un mensaje texto ahí. Saludos.